Bienvenidos a Mind Unveiled. Seguimos con nuestra serie Tartaria Explicada, donde intentamos unir las diferentes piezas. Sabemos que muchos de los que nos siguen estarán familiarizados con estos conceptos, pero todavía hay muchos que se niegan a profundizar en este tema porque aún no se ha realizado una presentación adecuada. Este es nuestro intento de lograr ese objetivo. Esperamos inspirar curiosidad en aquellos de ustedes que puedan ser principiantes en este tema. Este será nuestro nuevo estilo. Creo que es algo interesante, ¿sabes? Queremos mantener nuestro ego alejado del canal, pero con los avatares podemos ser más expresivos en nuestras presentaciones mientras hablamos. Además, aunque tengamos estos cuerpos digitales 3D, definitivamente no somos inteligencia artificial de ningún tipo, ¿verdad? A veces recibimos los comentarios más divertidos. Hay personas que piensan que somos voces generadas por computadora basadas en el aprendizaje automático. Uno pensaría que cometiéramos menos errores si fuéramos robots. Comencemos. Un resumen rápido. Entonces, mi primer video fue sobre Tartaria y los irlandeses, que en el comienzo YouTube eliminó. Pero está bien, porque ahora está en la página de internet mindunveiled.com. Para ser honesto, no estoy muy seguro de por qué se eliminó. Eran muy vagos, pero creo que fue porque mencioné nombres. Así que esta vez solo haré referencia a grupos en un sentido histórico. Además, advertencia. El siguiente material puede ser sensible a su percepción de la realidad. Por favor, no mire si se ofende fácilmente. El primer video sobre Tartaria trata sobre la conexión entre los antiguos irlandeses y Tartaria. El segundo video es sobre los fenicios, pero es muy vago y se centra principalmente en los mormones. Ahora podemos continuar con algo que definitivamente no nos enseñan en las escuelas, y es que los fenicios se habían asentado en el continente americano mucho antes que Colón. Se nos enseña que California fue fundada por los españoles en 1542, y sin embargo, si leemos lo que Cabrillo escribió sobre las islas de California, afirma: sin embargo, por salvajes y desolados que sean ahora, Cabrillo dice que en el siglo XV estaban densamente poblados por una raza superior y que el continente estaba salpicado de aldeas. Los primeros navegantes describen a los hijos de los isleños como blancos, de cabello claro y mejillas rubicundas, y las mujeres como de formas finas, ojos hermosos y comportamiento modesto. Toda la historia de California tal como la conocemos no se enseña con precisión en las escuelas. Es curioso. Disney en realidad tenía una atracción llamada Golden Dream, protagonizada por Whoopi Goldberg como la reina Califia. Ojalá pudiera mostrarlo aquí. Todavía puedes encontrar videos en YouTube que muestran el cortometraje. Comienza con Califia guiándote a través de un viaje por la historia de California. Te dicen verdades mezcladas con mentiras. Ella dice que es el espíritu de California, y una de las primeras cosas que me pareció rara es que dice que cuando los españoles desembarcaron, lo hicieron en territorio inestable, dando a entender que hubo un gran terremoto, aunque se perdieron una gran parte de la historia. ¿Quién es la reina Califia? ¿Y de dónde viene este nombre? Proviene de una novela romántica fantástica española llamada Las aventuras de Esplandián. Eso fue publicado antes de que California fuera fundada. Esto es lo que dice la historia convencional. Las aventuras de Esplandián es el quinto libro de una serie de novelas de romance caballeresco españolas, por García Rodríguez de Montalvo, que comenzó con Amadís de Gaula, una serie aún más antigua. Las Sergas menciona una isla ficticia llamada California, habitada solo por mujeres y gobernada por la reina Califia. Cuando los exploradores españoles se enteraron de una isla, en realidad una península, frente al oeste de México, se rumoreaba que estaba gobernada por mujeres amazonas y la llamaron California, de bigthink.com. Cuando un amotinado de la expedición de Hernán Cortés a México en 1533 descubrió la península que hoy se conoce como Baja California, seguido de una visita del propio Cortés al extremo sur de la península, los conquistadores españoles pensaron que habían tropezado con la legendaria California descrita en la novela de Montalvo, de Wikipedia, sin comprender del todo que la creación literaria era enteramente ficticia. Está bien, ¿por qué Cortés creería en la historia? Es porque está basado en la verdad. Dame tiempo y lo dividiré paso a paso, pero hay muchas piezas del rompecabezas.
Tengo que diseñar muchos factores antes de poder aclarar esto. De Wikipedia. Uno de los errores cartográficos más famosos de la historia. Fue propagado en muchos mapas durante los siglos XVII y XVIII, a pesar de la evidencia contradictoria de varios exploradores. Ok, bueno, no me lo creo. Está ocurriendo un encubrimiento. En primer lugar, ¿qué son todas estas islas de la costa? ¿Me estás diciendo que estos también son errores? Podrían haber descubierto fácilmente esta información. Mira todas las colonias que supuestamente habían establecido. ¿Por qué se fueron los españoles? Disney insiste que tuvo algo que ver con los terremotos. Bueno, hay más que la idea de que California es solo una isla. Eso es solo el comienzo. No hay ningún error. Argumento 1. Múltiples mapas de varios cartógrafos que supuestamente se basan en mapas aún más antiguos. Argumento 2. La historia de las aventuras de Esplandián está basada y conectada con la misma historia contada por Platón en Critias, donde habla sobre una gran guerra entre Atlántida y la gran Terra Firma. Estamos a punto de ver algunos libros del autor Girolamo Benzoni, uno de los primeros escritores sobre la historia del Nuevo Mundo. En muchos de sus escritos queda muy claro que los españoles se refieren a esta tierra como Terra Firma. Entonces, si la historia convencional es cierta en el sentido de que California obtuvo su nombre porque los españoles pensaban que las novelas estaban basadas en la verdad, entonces se suma al argumento de que creían que estaba basada en la verdad porque referenciaron el continente como Terra Firma, mostrando que hay más en la novela que mera fantasía. Argumento 3. Un gran continente situado al oeste del Atlántico ha sido referenciado y escrito por escritores clásicos como Critia, Solón de Platón, Silene, Teopompo, Aristóteles, Cicerón, Estrabón, Eratóstenes, Macrobio, Mela, Sílax, Aelianus, Plinio, Estacio Seboso, Posidonio, Festus Avieno, Diodoro de Sicilia, Plutarco y Sila, Séneca y muchos más. Entre estos nombres se encuentran aquellos cuyas obras faltan o están fragmentadas. Esto demuestra que muchos escritores conocían América mucho antes que Colón, por lo que sabían que esta tierra no era un mito, y tampoco lo eran las historias de California. Si echamos un vistazo a algunos de los primeros escritos sobre el Nuevo Mundo, encontraremos alguna información interesante. Vamos a ver algunos grabados de Bray Theodore. Estos muestran a Estados Unidos muy diferente de lo que crecimos imaginando. Las escuelas enseñan que los nativos americanos, o los indios, eran los nativos de esta tierra. Tengo alguna información que contrasta bien esa narrativa. En el libro de Girolamo Benzoni, Americae Pars Quarta, vemos pueblos muy extraños viviendo en Florida cuando llegaron los españoles. Gigantes caníbales blancos pálidos, donde los machos se están quedando calvos y las hembras tienen cabello rubio y rojo, y definitivamente no se parecen a lo que conocemos como nativos americanos. Hay muchas cosas que quiero decir a la vez, pero tengo que tomar esto con calma si queremos darle sentido. Si miras más profundamente, encontrarás que dicen que esto es solo un error de coloración, y tratan de ocultar esto en versiones más recientes coloreando todo de este color extraño. No cuadra. La verdad es que hay muchos casos de gigantes de pelo rojo ocupando las Américas, una raza descendiente de la serpiente. Estas personas son los fenicios, y te mostraré. En el libro Los fenicios en Haití, muestra cómo es completamente posible que los antiguos hebreos hubieran viajado a América. Esto también va con el libro de Mormón y los levitas. Aquí hay un grabado de Bray de un nativo americano. Aquí hay un grabado también de Bray de los pictos. Al mirar los grabados de los celtas y los nativos americanos, algunos de los líderes me dieron la misma impresión. Es muy similar. Los fenicios, o los antiguos hebreos, que descendieron de los hiperbóreos, o Iberión, Iberia, Irlanda, son completamente capaces de haber sido conocidos de América o Terra Firma. Hay mucha evidencia de esto. El mejor ejemplo es que esto está en el libro de Mormón. José Smith encuentra tablillas de oro dejadas por los levitas. Ok, vamos. Si lees la historia, se hará evidente que hubo grandes civilizaciones en América mucho antes de Colón. Esta es la razón por la que los españoles evitaron ciertas áreas. Sabían todo sobre California. Quizás te estés preguntando, bueno, ¿qué pasó?
¿Por qué se les describe como primitivos o como salvajes? No hace mucho, el sol desapareció. Esto se puede encontrar en muchas historias de nativos americanos donde su gente había salido de una cueva, porque estaban viviendo en una cueva. Ahora, esta es información controvertida, pero está basado en el libro de historia de los indios americanos de James Adair. El objetivo del libro es intentar demostrar que los nativos americanos son descendientes de los antiguos judíos. No digo que sea verdad ni que lo crea, solo repaso lo que encontré. El autor saca a la luz muchas similitudes basadas en la tradición entre las dos culturas. Esta es otra fuente que acompaña al libro de Mormón, y si es cierto que los fenicios fueron grandes constructores de la arquitectura moderna de tipo victoriano, como dice la Biblia, entonces, podría ser que alguna vez hubo una gran nación en el gran oeste de América, incluso el Gran Cañón, pero algo sucedió, una gran catástrofe, y la gente se vio obligada a ir bajo tierra. Es probable que este evento moldeara y distorsionara sus facciones, ya que en algunas leyendas eran incapaces de ver la luz hasta por 25 años. Imagina lo que esto haría a tu conciencia. Esto explica tanto, y hay aún más por cubrir, que está muy lejos de la narrativa principal. En 1909, un explorador llamado G.E. Kincaid encontró una cueva que contenía momias, adornos de cobre, jeroglíficos y más artefactos imposibles. Esto a menudo se descarta como un engaño porque nadie ha vuelto a descubrir la cueva. Sin embargo, cuando te das cuenta de que el gobierno ha puesto en cuarentena áreas específicas del Gran Cañón, se vuelve evidente, porque nadie ha redescubierto la cueva. No solo eso, sino que los primeros colonos del Gran Cañón dieron nombres egipcios a las diferentes formaciones del Gran Cañón. ¿Por qué es esto? La historia de Amadís de Galia es básicamente una larga novela romántica de fantasía con sus motivos típicos, pero me pareció interesante que los personajes de la historia representan cosas diferentes. Esplandián es el hijo de Amadís, o España es el hijo de Gran Bretaña. Pero en la historia, esto es cuando era Gaulia. Irlanda y España solían estar conectadas al mismo tiempo en leyendas antiguas, formando una isla gigante conocida como Hibernia. La historia es de una época antes del gran cataclismo o reinicio. Estoy seguro de que muchos han oído hablar de la llegada de los vikingos a América. Bueno, supongamos que la historia de Tara, en la tradición irlandesa, es cierta, o las historias de Platón, donde Solón habla de una gran guerra entre Atlántida y la gran terra firma. Simplemente tirando esto por ahí, ¿qué pasaría si los españoles fueran a América antes del reinicio y conocieran bien California y México? En una época antes de que España fuera España. De ahí el simbolismo de Esplandián y sus aventuras. Bernal Díaz dice: quedamos embargados de admiración y declaramos que parecían los castillos de encanto registrados en el libro de Amadís de Gaula, grandes torres, templos y edificios que parecían surgir del agua, y todos estos fueron construidos de piedra y argamasa. Algunos de nuestros soldados dijeron que no podían estar seguros de si realmente estaban viendo esto o si estaban soñando. No eran estúpidos. ¿Por qué la llamarían California? Además, la historia puede ser más que una simple fábula. La idea de los grifos no debe tomarse a la ligera. El grifo se ve en medallas antiguas, y el carro del sol fue arrastrado por estos animales imaginarios con cabeza y alas de águila y cuerpo y patas de león. Representaban fuerza y actividad. Vicelius, 1647, dice de la costa occidental de América del Norte, cita: a lo largo de la costa se extienden cadenas de montañas que horrorizan por su agudeza y pendiente hasta sus cimas. Entre sus fortalezas abundan cantidades maravillosas de animales salvajes. Cuentan que en los bosques se encuentran los grifos, y esto no es una fábula sino la verdad. A lo largo de la costa está la tierra de California. Nicolaus Chalufius pinta Florida llena de serpientes aladas. Afirma que vio uno allí, y que los antiguos nativos eran muy cuidadosos al obtener su cabeza. ¿Qué pasa si los acontecimientos de la historia de Nueva América ocurren realmente en el siglo XVIII? Lo sé loco, ¿verdad? Bueno,
¿Realmente crees que la mayoría de estas ciudades fueron creadas como dicen? No tiene sentido que los colonos encontraran esta nueva tierra y allanaran el camino con trabajo duro, y de alguna manera construyeran los ferrocarriles que atravesaban grandes montañas. El sueño dorado de Disney dice que esto proviene de mano de obra china. Sí, claro. También las personas calvas de antes suena familiar a algo más, ¿verdad? Recuerda eso para más tarde. Pero de todos modos, los fenicios tenían muchos establecimientos en toda América, en México, California. No solo ellos, los moros, los antiguos lemurianos, los turcos también sabían sobre América antes que Colón. También hay muchas leyendas de una raza distinta de gigantes pelirrojos, evidencia física de gigantes en toda América, gigantes de Wendover. En 1982, el operador de una excavadora desenterró un cementerio submarino que contenía 168 esqueletos completos de 2,5 metros en promedio. 70 de los cráneos retorcidos contenían materia cerebral en la que se tomó y analizó el ADN. Sorprendentemente, el ADN no coincidía con el de ninguna de las tribus indias americanas circundantes. Joseph Lawrence, un geneticista del Instituto de Investigación Médica Coriell, también estaba buscando los marcadores genéticos que distinguen a los nativos americanos dentro de las muestras de ADN tomadas de los huesos de 5 momias de Wendover. Una vez que comparó el ADN con el de los europeos actuales, afirmó lo siguiente. Volví a la pantalla y volví a mirar las secuencias. El ADN de la primera persona parecía europeo. Cuando miré el segundo parecía europeo. Cuando miré el tercero, el cuarto y el quinto, eran ligeramente diferentes de los 2 primeros, pero parecían europeos. Se asume por algunos académicos que esto fue una especie de asesinato masivo, ya que los cuellos de los cuerpos estaban todos rotos y dirigidos hacia el norte. Sin embargo, tras un examen más detallado, se concluyó que esto fue hecho post-mortem. No solo eso, sino que se descubrió que muchos de los niños llevaban juguetes pequeños en sus brazos. Se descubrió que el cuerpo de una anciana tenía muchos huesos rotos y curados a lo largo de su vida, lo que implica que esta sociedad tenía la moral y los recursos para cuidarla hasta su vejez. Aunque se afirma que se trata de un asesinato en masa, ninguno de los cuerpos muestra signos de haber sufrido una muerte violenta. Cueva de Lovelock. Un ejemplo de gigantes reales que vivieron en nuestra era moderna es el relato de la Cueva de Lovelock, en el que se decía que una tribu de gigantes blancos habitaba ahí. Se rumorea que las tribus Paiute y Shoshone pasaron muchos años luchando contra esta tribu de gigantes de pelo rojizo, hasta que finalmente acorralaron el último de su número en la Cueva de Lovelock. Los Paiutes y Shoshones colocaron arbustos en llamas en la entrada de la cueva, y supuestamente asfixiaron al último de ellos. Se dice que los asentamientos europeos circundantes ignoraron los acontecimientos y los consideraron historias de pura fantasía. Eso fue hasta varios años después, cuando un equipo minero que recolectaba guano de murciélago descubrió no solo pozos de almacenamiento en las cuevas, sino también señuelos de caza de tule, zapatos de gran tamaño y gigante cráneos y huesos humanos. Se descubrieron la asombrosa cifra de 20,000 artefactos en la cueva de Lovelock. La idea de que esto podría haber sido un engaño es más ridícula que la idea de que estos artefactos fueron creados por gigantes. En muchos estados tenemos estas extrañas colinas enormes, a veces llamadas montículos indios. En el siglo XIX, muchas personas informaron que excavaron en estos montículos y desenterraron esqueletos gigantes que medían entre 7 y 10 pies de altura. A mediados y finales del siglo XIX, muchas fuentes acreditadas informaron sobre estos hallazgos, incluyendo The New York Times. Es probable que el conocimiento común fuera muy diferente en este periodo. A pesar de que casi todos los nativos americanos tienen gigantes en su historia, todavía nos dicen en las escuelas que estas cosas son fantasía. Esto pinta intencionalmente a los nativos americanos como salvajes sin sentido que no podían diferenciar entre fantasía y realidad. Hoy en día, estos montículos son sitios protegidos y se dice que son muy sagrados para las culturas nativas americanas que supuestamente los construyeron. Cuando se les pregunta sobre estos asuntos, organizaciones como Nat Geo y la institución Smithsonian desvían la conversación de los gigantes al gigantismo.
Este es un intento superficial de encubrir lo que no puede ocultarse. El gigantismo en los humanos es estadísticamente muy bajo, alrededor del 0.00007%, por lo que para explicar todos los cuerpos gigantes que se han encontrado, habrían tenido que desenterrar 2.5 millones de cuerpos para haberse encontrado con tantos esqueletos deformados. Si esos puntos no influyen, considere el hecho de que tenemos una cita de Abraham Lincoln que dice: "Los ojos de esa especie de gigantes extintos, cuyos huesos llenan los montículos de América, han contemplado el Niágara, como lo hacen ahora los nuestros". ¿Qué vemos cuando observamos todos los escritos que se nos dejaron? Cuando vemos el escudo de armas, es un simbolismo dejado para los iniciados. Vemos estos símbolos en todos los libros de Nueva América. Pero díganme esto, ¿por qué no enseñan este libro en las escuelas? ¿Es uno de los primeros libros sobre América? ¿No deberíamos ver lo incorrectos que estaban? Veremos que estos símbolos son símbolos fenicios, y los verá en toda la arquitectura. En la comunidad de Tartaria, la idea es que los fenicios son estos controladores que básicamente tomaron el control de todo y reescribieron la historia, lo cual podría ser el caso. Pero la idea es que ellos no construyeron la arquitectura, los tartarios construyeron la arquitectura y los fenicios limpiaron y agregaron sus símbolos. Pero veo estos símbolos más de la causa de los venecianos, no de los fenicios. Los fenicios son una de las grandes razas que establecieron colonias en todo el mundo. En la Biblia se hace referencia a ellos como los grandes constructores del templo de Salomón, donde nuevamente, en estos grabados venecianos, verás sus símbolos en todos los edificios. Los venecianos son los que probablemente se apoderaron de las antiguas arquitecturas arias y las hicieron suyas. Breve resumen de cómo esto podría ser así. Para comprender el mal que es Venecia, debemos mirar la descripción que hacen los grandes poetas de la increíble duplicidad que representaba Venecia. Obras de Marlowe en El Judío de Malta y por Shakespeare en El Mercader de Venecia, y especialmente en Otelo, el Moro de Venecia. Esto no es de ninguna manera un ataque a ningún grupo de personas. Simplemente estamos mirando la historia y llegando a ciertas conclusiones. Por favor, no tomes nada de lo que digo como verdad. Haz tu propia investigación. Venecia trabajó con los turcos para crear una república de usura y esclavitud. Contarini es una figura clave para Venecia en su guerra contra la humanidad. Contarini se formó en la Universidad de Padua, hijo de una de las familias más antiguas de Venecia. Todas las familias de la oligarquía veneciana enviaban a sus hijos a la Universidad de Padua para que se formaran aristotélicos. Para entender Venecia, es necesario comprender que Aristóteles es pura maldad. Aristóteles es casi ilegible. Entonces, ¿qué hizo que sus obras fueran tan influyentes en la civilización occidental? Aristóteles es una defensa exhaustiva de la sociedad oligárquica. En su política, Aristóteles es muy explícito. Su teoría del propósito de la política es mantener la desigualdad. La base misma de la política de Aristóteles es el mantenimiento de la relación amo-esclavo, porque es, como él afirma, natural, cita, que uno mande y otro obedezca, es necesario y conveniente. En efecto, algunas cosas están así divididas desde el nacimiento, algunos para gobernar, otros para ser gobernados. Está claro entonces que por naturaleza algunos son libres, otros esclavos, y que para estos es justo y conveniente que sirvan como esclavos. No estoy diciendo que nadie haya hecho nada, no hay nada ofensivo en esto. Podemos mirar estos eventos en la historia y simplemente estudiar los escritos de algunas de estas figuras clave. Queda muy claro cuáles son sus intenciones. Estas citas tampoco están sacadas de contexto. Es cierto que incluso Platón defiende la esclavitud, pero a diferencia de Aristóteles, Platón basa su estado en la idea de justicia. Simplemente compara la política de Aristóteles con la República de Platón, donde Platón desde el principio lanza una diatriba contra el poder arbitrario. Sostengo que la razón por la que Aristóteles tuvo tanta influencia en Venecia es que Venecia era una sociedad esclavista, basada en el principio del oligarquismo. En otro video tendré que desglosar completamente lo que está sucediendo aquí, pero básicamente, esta ideología se extendió a Inglaterra a través de Paolo Sarpi. Esta fase puede entenderse como la lucha entre Giovanni,
casas jóvenes, y Vecchi, casas antiguas. En esta fase, una facción muy radical tomó el poder. Paolo Sarpi era nominalmente un monje servita que tenía un talento excepcional. Sin embargo, era mucho más. Era el principal organizador de los Giovanni. A partir de los salones Giovanni y la sociedad secreta, Venecia planeó la destrucción del cristianismo en lo que más tarde se llamaría la masonería. En un libro sobre Sarpi, un historiador moderno llamado Wu Tong demuestra que Sarpi fue el creador del empirismo y enseñó a Francis Bacon su llamado método científico. Este trabajo demuestra que Sarpi se reveló en su trabajo como un ateo radical. Piensa en lo influyente que fue Francis Bacon en el cristianismo, siendo uno de los editores, sino el editor principal de la Biblia Rey James. Esto también empieza a dejar muy claro por qué nos enseñan una cosmología específica en las escuelas. Sarpi es el verdadero fundador del modernismo y la ilustración. Con estas ideas creó la masonería, que domina Inglaterra hasta el día de hoy. De esta terrible experiencia surgieron Giordano Bruno, Galileo, el culto Rosacruz y la Guerra de los 30 años. Los Giovanni tuvieron muy conscientemente que construir su propia facción entre la nobleza inglesa. El inglés debía estar totalmente controlado. La forma en que funcionó Giovanni fue mediante la creación de una clase mercantil controlada por los protestantes. Esto fue más explícito con la creación de la Compañía de Venecia por parte del conde de Leicester, fundador del movimiento puritano en Inglaterra. Fue él quien obtuvo determinadas rutas comerciales. En 1581 se creó otra empresa comercial mediante un acuerdo veneciano, llamada Compañía Turca. Estas dos empresas se fusionaron más tarde y se convirtieron en la empresa Levant, que más tarde se convirtió en la infame Compañía Británica de las Indias Orientales. Estos símbolos son la élite que te cuenta en secreto una historia diferente. Estos libros sobre la historia del Nuevo Mundo están llenos de estos símbolos. ¿Qué está pasando aquí? También puedes ver que estos símbolos son mucho más antiguos y que se utilizan desde hace algún tiempo. Esta es la historia que se está reescribiendo, porque todavía se ve arquitectura fenicia en las principales ciudades del mundo, desde Cádiz a Venecia, en California. ¿Por qué los colonos viajarían a América para ser libres y empezar a construir arquitectura de estilo europeo? No tiene sentido. Ya estaba ahí. Y no hace tanto, hace 200 a 300 años, hubo un gran reinicio, y lo más probable es que haya habido más de uno. Las grandes exposiciones del mundo son todos establecidos por la misma institución para mantener esta continua mentira. ¿Cuántas ciudades fueron destruidas por el fuego? ¿Por qué poner todo este esfuerzo en construir una exposición con todos estos detalles ornamentados y que parece piedra, y luego derribarla en tan poco tiempo? Algunos de estos edificios de San Francisco parecen mucho más antiguos, y la verdad es que lo son. Parecen muy antediluvianos, y hay una razón por la cual, porque estos edificios estaban aquí antes del diluvio, lo cual en realidad no fue hace mucho tiempo. ¿Qué significa eso? Significa que hemos perdido completamente el contacto con la realidad. Se han añadido 1000 años de tiempo a nuestro calendario. Piénselo, hay 1000 años de literatura, música y arte que están completamente desaparecidos. El arte que conocemos del Renacimiento es otra estafa veneciana en la que los artistas se compensaban de todas estas grandes obras maestras arias. Si realmente lo analizas, no hay ningún texto que sea anterior a los 1500. Si es así, lo más probable es que sea inventado. Estos escritos de Benzoni probablemente no sean del siglo XVI. Escriba cualquier músico clásico, verá un gran vacío en la historia justo antes del siglo XVIII. Lo mismo ocurre con la literatura, y no me malinterpreten, sus ejemplos para diferentes escritos de diferentes épocas, pero la mayoría de las veces no tienen idea de cuándo provienen. La historia tal como la conocemos no es lo que pensamos y no soy el único que dice esto. No se me ocurrió esto. Una gran referencia es Fomenko, como muchos han mencionado. Es un hombre extremadamente inteligente, conocido por sus hazañas en matemáticas. Una de sus obras clave es la Nueva Cronología, donde repasa cómo nuestra historia convencional proviene de un hombre conocido como Scaliger. Hay algunos científicos conocidos que no estaban de acuerdo con la cronología de Scaliger Petavius y consideraron que la cronología real antigua y medieval
difería significativamente de Arcilla. Se sabe simplemente que de Arcilla afirmó que la historia antigua había sido forjada en la Edad Media. Sin embargo, lamentablemente no pudimos encontrar ninguna de sus obras. La Universidad de Salamanca tampoco pudo darnos información sobre ellas. Sir Isaac Newton, físico y matemático inglés, dedicó una gran parte de su vida a la cronología y publicó un extenso volumen titulado La cronología de los reinos antiguos corregida, al que se le antepone una crónica corta desde el primer recuerdo de las cosas en Europa hasta la conquista de Persia por Alejandro Magno. Jean Ardouin, eminente científico francés, y autor de un gran número de obras sobre filología, teología, historia, arqueología y numismática. También fue director de la Biblioteca Real de Francia y escribió algunas obras cronológicas con duras críticas de todo el edificio de la cronología scaligeriana. En su opinión, él era de la opinión de que la mayoría de los llamados artefactos antiguos eran falsificaciones o pertenecían a una época mucho más reciente. Robert Baldolf, el filólogo alemán de finales del siglo XIX y principios del siglo XX, profesor asistente en la Universidad de Basilea y autor de los 4 volúmenes titulados Historia y Críticas, llegó a la conclusión de que las obras literarias antiguas eran mucho más recientes de lo que se solía pensar, guiado por consideraciones filológicas. Baldolf probó que estas obras eran todas medievales en su origen. Edwin Johnson, historiador inglés del siglo XIX, criticó la cronología scaligeriana severamente en sus obras, afirmando que era necesario truncarlos drásticamente. Wilhelm Kammeyer, a los finales del siglo XIX, un científico y abogado alemán, desarrolló un método para verificar la autenticidad de documentos antiguos. Descubrió que casi todos los documentos antiguos y altomedievales de Europa Occidental habían sido copiados o falsificados en una época más reciente. Llegó a la conclusión de que tanto la historia antigua como la medieval fueron falsificadas y escribió varios libros sobre el tema. Cita: la cronología de la historia antigua y medieval en su forma actual había sido creada y, en su mayor parte, concluida en una serie de obras fundamentales del siglo XVI y XVII, que comienza con los escritos de Josefo Justo Scaligero, 1540 a 1609, llamado el fundador de la cronología moderna como ciencia, por el cronólogo moderno E. Beckerman. Las obras fundamentales de Scaliger y Petavio de los siglos XVI y XVII presentan la cronología antigua como una tabla de fechas dadas sin ningún motivo. Se declara que se basó en la tradición eclesiástica. Esto no es sorprendente, ya que la historia ha sido predominantemente eclesial durante siglos y, en su mayor parte, fue escrita por el clero. Hoy en día se cree que las bases de la cronología las sentaron Eusebio Pánfilo y San Jerónimo, supuestamente en el siglo V después de Cristo. En la figura 1.6 tenemos una pintura medieval de Eusebio Pánfilo de Cesarea, fechada en 1455. Vale la pena señalar que Eusebio de Cesarea está pintado con el atuendo típicamente medieval de la época del Renacimiento, probablemente porque había vivido en ese periodo de tiempo y no antes, a pesar de que la historia scaligeriana asigna a Eusebio al siglo IV después de Cristo, durante los años 260 a 340. Es interesante señalar que su famosa obra titulada La Historia del Tiempo, desde el Génesis hasta el Concilio de Nicea, la llamada Crónica, así como el Tratado de San Jerónimo, no fueron descubiertos hasta muy avanzada la Edad Media. Aparte de eso, los historiadores dicen que el original griego, de Eusebio, solo está disponible hoy en día en forma fragmentaria, y se complementa con la traducción ad libitum hecha por San Jerónimo. Es muy significativo que la cronología scaligeriana se creara inicialmente dentro del paradigma de la Iglesia Católica de Europa Occidental, que había permanecido bajo su firme control durante una gran cantidad de años. Muchos eminentes cronólogos de Europa Occidental de los siglos XVI a XVII pertenecieron al clero, y Scaliger, por ejemplo, era teólogo. Tischendorf, el padre fundador de la paleografía, era doctor en divinidad. Dionisio Petavius, jesuita y autor de varios escritos teológicos.
Toda esta idea de que los griegos y los romanos son los civilizadores de la sociedad es una completa mentira. Dice que los acontecimientos de la Biblia son mucho más recientes de lo que puedas imaginar. Irónicamente, el Antiguo Testamento es en realidad más reciente que el Nuevo Testamento. Los acontecimientos del Antiguo Testamento en realidad datan de hace menos de 500 años, según Fomenko. La nueva cronología propuesta por Sir Isaac es mucho más corta que la cronología consensuada de Scaliger. Newton adelantó en el tiempo la mayoría de los acontecimientos que precedieron a la época de Alejandro Magno, acercándolos a nosotros. A revisión no es tan radical como la contenida en los escritos de N.A. Morozov, quien opinaba que la versión escaligeriana de la cronología antigua solo fue veraz a partir del siglo IV después de Cristo. Notemos que Newton no avanzó en el tiempo más allá de la marca BC-AD en su investigación. El primer investigador de nuestro tiempo que planteó de manera completa y radical la cuestión de proporcionar una base científica a la cronología consensual fue Nikolai Alexandrovich Morozov. En 1907, N.A. Morozov publicó un libro titulado Revelaciones en tormenta y tempestad, donde analizó la datación del Apocalipsis del Nuevo Testamento, y llegó a conclusiones que contradecían la cronología escaligeriana. En 1914 publicó Los Profetas, que contiene una revisión radical de las fechas escaligerianas de las profecías bíblicas. En 1924-1932, N.A. Morozov publicó la obra fundamental Cristo en 7 volúmenes. El nombre inicial de esta obra había sido La historia de la cultura humana desde el punto de vista científico natural. Contiene críticas detalladas de la cronología escaligeriana. El hecho importante descubierto por Morozov fue que la cronología consensuada de Scaliger se basa en un concepto no verificado. Después de analizar una gran cantidad de material, N.A. Morozov propuso y demostró parcialmente la hipótesis fundamental de que la cronología de Scaliger se había ampliado arbitrariamente en comparación con la realidad. Esta hipótesis se basaba en las repeticiones que N.A. Morozov había encontrado, es decir, los textos que aparentemente describían los mismos eventos, pero que estaban fechados de manera diferente y que en nuestro tiempo no se consideran relacionados. La publicación de esta obra provocó intensos debates en la prensa, y sus repercusiones se pueden encontrar en la literatura contemporánea. Hubo una serie de contraargumentos racionales, pero la parte crítica de Cristo sigue siendo indiscutible en su totalidad. N.A. Morozov no fue más allá del siglo VI después de Cristo en el tiempo. Considerando básicamente correcta la versión consensuada de la cronología del siglo VI al XIII, aún veremos que esta opinión suya resultó ser gravemente errónea. Cita: antes del siglo XIII y XIV los aparatos para medir el tiempo eran una rareza y un lujo. Ni siquiera los científicos siempre los poseían. El inglés Balcherius lamentaba la falta de un reloj que perjudicaba la precisión de sus observaciones de un eclipse lunar en 1091. Cita: los relojes comunes en la Europa medieval eran relojes de sol, relojes de arena y relojes de agua, o clepsidras. Sin embargo, los relojes de sol solo servían cuando hacía buen tiempo y las clepsidras seguían siendo escasas. A finales del siglo IX después de Cristo, las velas se utilizaban ampliamente para medir el tiempo. Los historiadores modernos basan sus observaciones en la cronología escaligeriana, creyendo que los autores medievales habían alcanzado un estado de gran confusión en lo que concierne tanto a conceptos como a épocas, debido a su supuesta ignorancia, y que habían confundido la antigua época bíblica con la medieval. Los pintores medievales, por ejemplo, seguían retratando personajes bíblicos y antiguos con trajes típicamente medievales. Sin embargo, también es viable otro punto de vista, que difiere de la explicación tradicional del amor por los anacronismos, es decir, que todas las afirmaciones de los cronógrafos y artistas medievales pueden haber reflejado la realidad y las consideramos anacrónicas, porque seguimos la errónea cronología escaligeriana. Las copias más antiguas, más o menos completas, de la Biblia griega son los manuscritos de Alejandría, el Vaticano y el Monte Sinaí. Los 3 manuscritos están fechados en la segunda mitad del siglo IV después de Cristo. El idioma del códice es griego.
Lo menos que se sabe sobre el Códice Vaticano es que nadie sabe cómo se manifestó el objeto en el Vaticano alrededor de 1475. Se sabe que el Códice Alejandrino fue entregado al rey inglés Carlos I por el patriarca Cirilo Lucaris. Entonces, los 3 códices más antiguos de la Biblia solo aparecen después del siglo XV, después de Cristo. Lo que sabemos con certeza es que la historia de estos documentos se puede rastrear hasta 1475 después de Cristo. En otras palabras, no existen otras Biblias griegas antiguas, más o menos completas. No existen manuscritos hebraicos de la Biblia anteriores al siglo IX después de Cristo, aunque los de una época más reciente, principalmente a mediados del supuesto siglo XIII después de Cristo, se conservan en muchas bibliotecas nacionales. El manuscrito hebraico más antiguo es un fragmento de los libros de los profetas y está fechado en 859 después de Cristo. Uno de los 2 segundos manuscritos más antiguos está fechado en 916 después de Cristo y contiene los libros de los profetas. El otro está fechado en 1008 después de Cristo y contiene el texto del Antiguo Testamento. La historia escaligeriana insiste en que todos los acontecimientos relacionados con los patriarcas bíblicos ocurrieron precisa y exclusivamente en el territorio de la moderna Mesopotamia y Siria. Sin embargo, se reconoce inmediatamente que, en lo que respecta a la identidad de los patriarcas Abraham, Isaac y Jacob, se puede reiterar que la información obtenida como resultado de las excavaciones más fructíferas en Siria y Mesopotamia fue extremadamente escasa o simplemente inexistente. Además, la historia escaligeriana opina que todos los acontecimientos que involucraron a los bíblicos Abraham y Moisés ocurrieron en el territorio del Egipto moderno. Se afirma evasivamente que, cita, la intensidad histórica de esta tradición no está confirmada arqueológicamente, pero sí su plausibilidad histórica, junto con un relato de las circunstancias que pueden haber sido el escenario de la biografía de los patriarcas. La arqueología, así como la ciencia histórica en general, no pueden encontrar nada prueba de la leyenda bíblica sobre la esclavitud de los judíos en Egipto. El egiptólogo Wilhelm Spielberg nos dice que lo que la Biblia nos dice sobre la difícil situación de Israel en Egipto no es más un hecho histórico que los relatos de la historia egipcia relacionados por Heródoto. Las investigaciones arqueológicas muestran que los libros del Antiguo Testamento no tienen pruebas arqueológicas de su localización y datación como lo sugiere la tradición escaligeriana. Por lo tanto, toda la teoría bíblica mesopotámica se vuelve cuestionable. El trabajo de Fomenko es muy denso y me llevaría una serie entera a cubrirlo. Sin embargo, sepan que hay más en esto que meras fantasías. Sin embargo, dado que el Vaticano posee 50 millas de documentos archivados, uno se pregunta qué podrían ser. El escéptico racional dirá, son solo registros papales aburridos, claro. Sí, estoy seguro de que hay algunos registros papales, pero ¿vale la pena 50 millas? Eso implicaría que la historia de la humanidad ha durado mucho más de lo que nos han contado. Esto es lo que sé que muchos que ya están en la madriguera del conejo entenderán esta información, pero quiero difundirla más. Realmente todo se reduce a comprender que tal vez hubo un cataclismo en el pasado y que tuvo algún tipo de inteligencia. Tal vez, solo tal vez, esto podría ser controlado por ciertos individuos. No estoy señalando con los dedos, pero solo digo eso. Hay un grupo de personas que no son quienes crees que son. Eso es todo lo que diré, pero sigamos. Todos conocemos las historias bíblicas del diluvio. También existe el mito griego de las historias de Níobe y Foroneo. pero estos mitos están por todo el mundo. Hubo un cataclismo de agua y de fuego y habrá muchos más, dice Solón. No es una idea descabellada. Básicamente, un grupo de individuos sobrevivió al cataclismo y aprovecharon la oportunidad para conquistar el paraíso terrestre. O las antiguas leyendas de California, que probablemente no sean tan antiguas. Después del gran cataclismo, los españoles regresaron una vez más a la tierra, ahora gobernados por una nación extranjera, que solo teniendo documentos más antiguos, aún no estaban seguros de lo que estaba pasando. Fueron a explorar la gran terra firma, pero encuentran caníbales blancos y calvos, de gran fuerza y gran estatura. Además, las hembras mandan, como en los cuentos. ¿Qué pasaría si antes del reinicio
los ocupantes poseyeran tecnología avanzada y después del reinicio, esto llevara a que los campos electromagnéticos invadieran la Tierra. Se puede decir que eran muy conscientes de que se estaban quedando calvos y que esto no es solo un error del artista, porque en otro libro cortan el cuero cabelludo de otras tribus y usan su cabello como sombreros. También para mostrar la conexión entre los fenicios, este ritual de verter oro en la boca de esta manera es exactamente lo mismo que se muestra en este antiguo libro sobre la destrucción de la Torre de Salomón, estableciendo nuevamente la conexión. Pero volviendo a lo que estaba diciendo sobre las tecnologías, muchos de estos edificios antiguos en Estados Unidos que conocemos como edificios históricos tienen diferentes tipos de dispositivos de energía en sus cimas. Además, los padres fundadores tuvieron que usar pelucas. Esto nunca se explica del todo en las escuelas, y me hace preguntarme si tiene algo que ver con estos caníbales blancos. Una vez más, la gente se negará, pero lo más probable es que los padres fundadores no sean lo que pensamos. Vamos, ¿Benjamin Franklin descubrió la electricidad atando una llave a una cometa? Las historias que nos cuentan. ¿Y qué hay de Mount Rushmore? ¿Fue simplemente esculpido con dinamita? Tal vez sea así, pero ¿y si estos fueran los habitantes antes del cataclismo? Luego, algo intenso sucedió y todo fue destruido. Quizás antes del cataclismo el cabello comenzó a caerse debido a la tecnología que se estaba utilizando. La electricidad y la fotografía probablemente sean mucho más antiguas de lo que nos hacen creer. Tenían formas de transferir electricidad sin cables, y esto llevó a una acumulación de EMF o CEM causando enfermedades en las personas. ¿Son estas las mismas personas de los grabados de Braille, pero después de un gran cataclismo? Los caballeros llevan cascos de metal, y creo que estos servirían de poco para protegerse de las balas o espadas. ¿Es para proteger su cabello? Obviamente sabían que estos individuos lucen bastante enfermos. Entonces tal vez este sea un documento histórico encubierto que se enseña a los masones. Como podemos ver todo el simbolismo a lo largo del libro, los mormones no crearon los templos que poseen, simplemente los encontraron y los desenterraron del barro. ¿Sabes por qué ya no construimos en ladrillo? Algunas personas no se dan cuenta de esa complejidad que supone construir con piedra, y por eso ya no lo hacemos. Es demasiado trabajo para que lo hayan logrado esos pequeños grupos de colonos. Además, toma en consideración que te están diciendo en el libro de Mormón que los fenicios llegaron a América. Mientras investigaba esto, quedó claro que parte de este latín es muy difícil de traducir y las traducciones al inglés son muy difíciles de conseguir. También pensé para mí mismo que el latín parece sinceramente un poco al revés, y realmente no tiene sentido cuando lo piensas. Y, cuando lo piensas, realmente no cuadra. ¿Cómo podría ser una lengua muerta cuando las lenguas gaélicas todavía están vivas de alguna forma? También pensé que era extraño que muchos de estos libros estuvieran escritos en latín y luego traducidos desde allí. Dicen que el latín de cerdo o la jeringosa no tiene conexión con el latín, pero no estoy seguro. El latín de cerdo o la jeringosa es un juego jugado por niños en el que se mezclan palabras y también se usa en programación, pero proviene de un término aún más antiguo conocido como latín de perro, donde el sacerdote creaba nuevas palabras con latín o incluso reorganizaba la oración. Sé que ciertas palabras se derivan del latín, pero cuando lo pones todo junto, no parece un idioma que realmente se haya hablado. Parece una especie de código que te hace pensar que todos los diferentes idiomas en realidad se originaron en el latín. De ahí el griego, dando nuevamente crédito para demostrar que los romanos y los griegos son los civilizadores de la sociedad. Existe una cantidad significativa de evidencia que demuestra que muchas palabras inglesas y hebreas se derivan del gaélico. Se dice que el sacerdote hebreo, después de los fenicios, reorganizó el alfabeto hebreo para mantener el poder del idioma de los caldeos alejado del hombre común. Los números también se reorganizaron de modo que el antiguo lenguaje que se basaba en el simbolismo divino se corrompió para que lo usaran las masas. Si esto es así, entonces podemos comenzar a comprender cuán grandes son realmente las mentiras. No pretendo que aceptes esto como verdad, pero tal vez, solo tal vez comiences a cuestionar lo que realmente sabes que es verdad. Let go of everything you think to be true. Relax the mind and ask the question,
Do I truly understand what this reality is?